Hola a todos, yo soy David, esto es De Panda y otros pormenores, y el día de hoy vamos a hablar de el libro Pensándolo bien, pensé mal, de José Madero, del año 2014. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Madero Vizcaíno, estoy aquí promocionando mi libro Pensándolo bien, pensé mal. Saludos a toda la gente. Bueno, como verán, vamos a estrenar una nueva sección en el canal en la que vamos a reseñar los libros que ha sacado José Madero desde que comenzó a publicar allá por el año 2014. No son muchos, pero bueno, creo que vale la pena prestar atención a esta otra faceta de nuestro compositor tan querido, nuestro compositor favorito, para ver un poco cómo plasma algunas opiniones, algunas inquietudes que él tiene a través de los distintos libros que ha producido, ¿no? Tiene un libro que es más o menos autobiográfico, como este, va a tener otros de ensayos como Odio Odiar y otros de ficción como Pesadillas para cenar. La verdad me siento un poco raro abordando este tipo de contenidos. O sea, no soy un booktuber, no pretendo hacer esto como un booktuber porque de hecho mis opiniones no van a ser las que tendría cualquier persona que no conozca nada de la carrera artística de José Madero y sin ese sesgo de fan interesado en su vida, en su manera de pensar, ¿no? Alguien que no tenga esos intereses, eh, a lo mejor no queda igual de enganchado con los libros o no le llaman tanto la atención. Entonces, bueno, vamos a hacer esta reseña con ese disclaimer desde mi posición de fan, tratando de dar una opinión sobre cada una de sus obras. Así que bueno, vale la pena empezar con la manera en que surge este libro. Allá por el año 2007, 2008 más o menos, Pepe cuenta que tenía la inquietud de indagar en la literatura. Como sabemos, Pepe es muy fan de Stephen King, el célebre escritor de historias de terror, de novelas de terror. Pero bueno, no es que la idea de Pepe era tan ambiciosa, no pretendía hacer obras de ese tipo, pero sí indagar un poco en el género a través de algunos cuentos de terror para niños. La idea era empezar por ahí, pero él diría, justamente en este libro él contaría que se le complicaría mucho debido a que es muy diferente, muy diferente escribir en prosa, redactar en prosa, que hacerlo en verso para una canción o para un poema. Entonces estos primeros intentos de hacer un libro de ficción, aunque fueran bajo una propuesta más simple, enfocada a un público infantil, comenzaron como intentos fallidos de parte de Pepe, así que sí o sí quería escribir algo y optó por hacer esta obra que se puede tildar como una obra autobiográfica. Creo que viene siendo eso, o sea, está dentro del género de no ficción, pero más específicamente creo que sí viene a ser casi una autobiografía. Entonces lo que va a hacer José Madero en ese momento, o sea, esto lo escribe en el año 2012, a lo largo del año 2012, que ubicándonos en la discografía de Panda es el año en el que sale Bonanza, y no era el mejor momento personal de José. Él había entrado a una especie de crisis, estaba cuestionándose mucho a sí mismo sobre sus logros fuera de su carrera artística. Entonces, en medio de ese mood, de esa densidad emocional, es que comienza a hablar de la historia de su vida. Este libro yo lo conseguí en el año 2015. La verdad es que después de Bonanza yo me alejé un poco de la música de Panda. Fue un disco que me decepcionó un poquito. Ya lo he contado en las reseñas porque me decepcionó en su momento en Bonanza y me pareció que la banda había entrado a una especie de involución después del Poetics o después del Unplugged. Y bueno, sí seguía pendiente de lo nuevo que sacaran, pero no estaba a ese mismo nivel de conexión que con los discos anteriores. Entonces, en uno de los conciertos de Panda en Lima, en el Festival Vivo por el Rock, me acuerdo que fue en la edición del año 2014, que fue a fines de 2014, Pepe trae algunas copias de su libro para venderlas. Yo no las pude comprar en el concierto, pero sí
meses después se la compré a una fan que sí lo adquirió ese día del concierto. Y yo leo esto a inicios del año 2015. Como saben aquí algunos, yo soy periodista de carrera. Mi especialidad podría decirse que está en la redacción y en la locución. Entonces, como redactor no es que me considere super pro, pero digamos, alguien que se dedica a esto creo que sí le puede encontrar algunos obstáculos a la lectura en las primeras páginas. Recuerdo muy claramente en ese momento que para mí las primeras 26, 27 páginas del libro no estaban tan bien redactadas. O sea, se notaba que Pepe estaba batallando mucho contra el papel en blanco y estaba divagando un poco. Había otro detalle importante del libro, es que Pepe no quiso tener un ghostwriter, ¿no? Un escritor fantasma, estos escritores que terminan escribiendo las biografías de artistas o de celebridades y la hacen pasar como que la celebridad fue quien escribió el libro. Entonces Pepe no quiso eso, no quiso ni siquiera pasar por un editor. Entonces en el libro, sobre todo al comienzo, vamos a encontrar incluso algunos errores ortográficos o de sintaxis que me hicieron un poquito de ruido en su momento, porque sí, soy un poco purista con la redacción. Pero después uno va entendiendo más o menos la técnica narrativa de Pepe. No recuerdo el nombre, pero consiste básicamente en sentarte y escribir sin pensar demasiado en lo que estás diciendo, ¿no? Simplemente dejarte llevar, dejarte fluir, más allá de que haya algunas ideas poco relevantes dentro de lo que estás contando. Pero bueno, Pepe opta por este estilo. Con el correr de las páginas se le va notando bastante más cómodo, bastante más a gusto. Y en esa línea, algo que también aprecio y agradezco del libro es que se siente bastante auténtico de parte de él, ¿no? Me gusta mucho cómo matiza en todo momento su posición dentro de la industria, ¿no? No se cree un rockstar, pero tampoco, a pesar de que él dice, ¿no?, que lo dice en el libro y lo va a volver a decir varias veces años después, que batalla mucho con el síndrome del impostor, pero me parece que en el libro la postura que él da respecto a los logros de Panda son bastante aterrizados, bastante sensatos y bastante propios de el fenómeno que representó la banda en su momento. Otra cosa que vale la pena decir, y acá enfatizo mucho más que lo digo desde mi perspectiva de fan, es que, y esto de repente es algo que no lo aprecian tanto los fans más jóvenes, ¿no?, que lo siguen actualmente como solista o que lo siguieron en los últimos años con Panda, que es que para el año 2014, en que se publica este libro, los podcasts prácticamente no existían. Las únicas entrevistas a las que los fans teníamos acceso a la banda eran en los programas de televisión y los programas de radio tradicionales, donde ya sabemos que les hacen las mismas preguntas, clichés sin sustancia, sin profundidad, sin investigación del entrevistado que se suelen encontrar. Entonces, este libro ofrece una ventana que los fans nunca habíamos tenido hacia la banda, ¿no? De manera tan profunda, tan rica en detalles, en anécdotas. Cosas que Pepe cuenta en el libro, después las va a volver a contar en entrevistas en formato de podcast, ¿no?, en estos programas más independientes, más salidos del formato tradicional, en los que ya se puede dar a conocer más al ser humano detrás del artista, ¿no? Entonces eso era algo que no teníamos para el año 2014, y yo que me había alejado bastante de Panda, en ese momento de mi vida me clavé un poco más con algunas otras bandas, con algunos otros álbumes. Yo cuando leo esto, para darles contexto, acababa de cumplir 21 años. 21... Sí, 21 años. Entonces, fue una manera de reconectarme con la banda después de un par de años. Y de conectar sobre todo con José Madero. O sea, creo que es imposible, si eres fan, no conectar con el libro, no interesarte en todo lo que pasaba por la mente de Pepe conforme la fama de Panda fue creciendo, ¿no? Saber sobre estos sueños ingenuos de juventud, de adolescencia,
de empezar en la música y después a base de esfuerzo, pero también con algunos pequeños golpes de suerte, ¿no? Que termina surgiendo la figura y todo el fenómeno que fue Panda, ¿no? Entonces es muy interesante en ese sentido. Hay un montón de detalles que se cuentan sobre la producción de los discos, lo que hubo detrás de los conceptos de algunos álbumes, de algunas letras, anécdotas sobre giras, sobre conciertos, sobre presentaciones en televisión. Por ahí creo que a veces Pepe sí se explaya un poco más de lo necesario con algunas anécdotas, o que incluye algunas que a lo mejor no son tan interesantes, pero creo que en general el libro se deja leer bastante bien. Y repito, en medio de los reparos que puedo tener un poco, o sea, a este punto creo que ya aprecio muchísimo más el tipo de redacción que elige Pepe para esta obra, ¿no? Pero ya, o sea, uno se va acomodando, ¿no? Al estilo, a la narrativa de Pepe, y llega a disfrutar este libro. Ahora, otra cosa que quisiera decir, más allá de el libro en sí, porque hace un par de semanas lo he vuelto a leer, eso se me olvidó mencionarlo, por eso es que estoy haciendo este video, no, es volverlo a leer hace un par de semanas, 10 años después de que fue escrito, o sea, pensando en cómo es actualmente José Madero, ¿no? Y encontrando algunos patrones que de su manera de pensar, de su manera de ser, que conserva de hace 10 años, otras que sí ha logrado madurar o superar. Es muy interesante. O sea, ha sido una lectura bastante esclarecedora sobre algunas cosas. Tengo buena memoria, o sea, me acordaba de casi todo lo que había leído en su momento en el libro, pero igual volverlo a leer completo me hizo entrar mucho en perspectiva, y me da la impresión de que Pepe, al momento de escribir esto, está un poco en personaje. No está tan abierto, tan cercano como se le ha escuchado, por ejemplo, en las entrevistas que le han hecho este año en varios podcasts. Me da la impresión de que aquí mantiene cierto cinismo, ciertas barreras, ¿no? Acá él, bueno, cuenta mucho cómo fue lidiar en su momento con la fama, cómo hubo este subidón así abruptamente, ¿no? Del interés de las mujeres en él, y que él, o sea, nunca pudo tomarse en serio que haya un interés auténtico, siempre pensó que era porque era el vocalista de Panda, ¿no? O sea, hay toda una serie de cosas ahí que él cuenta, y me da la impresión de que en ese momento está con una... O sea, sí se abre mucho en el libro, pero me da la impresión de que igual está un poquito en personaje, con ese sarcasmo, con este cinismo, ¿no? Por ejemplo, hace muchas alusiones a... no sé, pues si alguien, o si está contando que le están criticando su manera de cantar, dice por ahí frases como no es que yo cante mal, es que tú no escuchas bien, y o sea, cosas así por el estilo, que creo que eran una especie de mecanismo de defensa, tal vez, ante las críticas y ante toda la mala prensa que tuvo Panda en su momento. Eso, por ejemplo, es algo que, a diferencia de temas como lo del síndrome del impostor, que no se han superado, eso sí, me parece que en este momento de la carrera de José Madero ya se le ve mucho más maduro, mucho más en paz con todo eso que le tocó vivir. Y creo también que hay ciertos complejos que sí dejó totalmente atrás. Por ejemplo, me da la impresión de que el José Madero del año 2012 que escribe esto, parte de la crisis de los 30 que estaba viviendo en ese momento, tenía mucho que ver con las presiones sociales de la sociedad de San Pedro, ¿no? De estas familias ricas y conservadoras que tenían muy mal visto a una figura, a un rockstar como él, ¿no? Entonces muestra Pepe acá mucho su frustración de para el momento, para la edad que tiene en ese momento, 32 años, no tener una novia, no estar casado, no tener una familia, que es algo que él menciona que le gustaría. Y esos temas me hacen acordar mucho a entrevistas de la época de Yalo,
en que él explica que ya está empezando a hacer la paz con la idea de tal vez quedarse solo. O sea, bueno, puede tener alguna pareja nueva ahora o más adelante, ¿no? Pero como que está empezando a hacer la paz con la idea de no tener una compañera de vida, ¿no? De por vida. Ese tema para el momento, o sea, para el José Madero que escribe, pensándolo bien, pensé mal, sí resultaba en un complejo muy muy grande. Por último quisiera destacar lo más bonito que creo que tiene el libro en medio de este tipo de narrativa que escogió Pepe, que no es tan emotivo, no está un poco más tirado al sarcasmo, a este personaje, digamos, ¿no? que les digo que me da la impresión de que él está de alguna manera interpretando. Pero el final del libro es precioso. O sea, creo que incluso a alguien no fan y que no le guste Panda, pero empatice o termine empatizando con Pepe para ese punto de la obra, ¿no? Esta parte final en la que Pepe se compara con otros rockstars muchísimo más grandes que él, como Dave Grohl o como Morrissey, que han sacado libros autobiográficos, ¿no? Y esta parte en la que hace un recuento de su vida, de sus logros hasta ese momento, y dice que lo único importante que ha hecho es sacar un puñado de canciones que le salieron del corazón, que le salieron a partir de vivencias, de cosas muy duras que tuvo que pasar en algún momento, y que aunque esas canciones no hayan servido para trascender realmente en la historia, no hayan servido para algo importante, para terminar con el hambre, con la pobreza, o sea, no han cambiado para bien el mundo, no han trascendido de esa manera, pero que él igual las aprecia porque son todo lo que él tiene o ha podido tener de importancia o relativa importancia en la vida. Ese cierre, ¿no? Y hablando también de en hipotético, no sé cuánto más vaya a durar la banda, no sé, hay muchas cosas que leerlas en perspectiva desde hoy resulta por momentos triste, por momentos muy conmovedor, y creo que sí, voy a hacer eso. Voy a cerrar este video leyéndoles esa parte final, esas reflexiones finales de José Madero. Alerta de spoiler, si no has leído el libro puedes cortar aquí el video, pero si lo has leído y quieres repasar ese pasaje tan conmovedor de la pluma de José como escritor, en esta faceta de escritor, bueno, puedes quedarte. Sin más que añadir respecto a la reseña, recuerda que mi nombre es David y esto es De Panda y otros pormenores. Un abrazo de Panda para todos y hasta la próxima, amigos. Mi trabajo o mi ocupación, o cómo me gano la vida, hablando de la banda, es totalmente algo sin importancia. No va a curar la hambruna ni la pobreza. No va a descubrir la cura contra el cáncer o el SIDA. No es la solución a la violencia ni a las guerras. Es más, no sé si de aquí a 10 años alguien seguirá hablando de nosotros. Eso lo tengo muy entendido y aceptado. No soy monedita de oro, ni estoy tocado por un ser superior, ni tengo poderes de ningún tipo. No me siento mejor que nadie, ni tampoco me siento inferior. Soy solo una persona que ama lo que hace, y que aparte gana buen dinero por hacer precisamente eso. No voy a decir el típico cliché de si amas tu trabajo no trabajarás un día en toda tu vida. A veces el trabajo se puede volver cansado, repetitivo y nefasto, pero es igual con muchas cosas que se pueden llegar a amar. Si en algún momento mi trabajo se tornara perfecto, ahí me preocuparía. Si quieres que tu vida esté llena de emociones, es necesario que existan los obstáculos y las decepciones. No puedes probar la victoria sin saber a qué sabe la derrota. A veces para ganar hay que perder. Y no quiero sonar dramático, pero en el amor es lo mismo. Una relación se torna aburrida cuando todo es color de rosa, y no es porque yo sea complicado, sino que a veces las diferencias y las discusiones son el condimento perfecto para llevar una relación estable y sana, tanto por no guardarse sentimientos negativos, como para sumarle emoción a todo. Sé que no es importante mi trabajo,
Solo es música combinada con algunas palabras bien acomodadas expresando una idea, un sentimiento triste o algún tipo de historia. No cambiarán el mundo ni la historia de la música, pero para mí sí es importante, porque en estos momentos es todo lo que tengo. Es lo que yo construí junto a mis amigos y lo hemos llevado muy lejos. Empezamos con nada en las manos más que un instrumento, algunas melodías y muchas ganas de tocar, y lo convertimos en toda una empresa. Digo empresa por hablar de forma técnica en cuanto a lo financiero y laboral, pero creamos algo que jamás nos imaginaríamos. Mi máximo sueño hecho realidad. Y lo peor es que a veces se me olvida que estoy viviendo mi sueño y lo trato como si fuera un trabajo de oficina. Algunas veces, en vez de hacer las cosas por gusto, las hago por obligación, como por ejemplo entrevistas, phoners, ensayos, juntas, etc. Estoy seguro de que esto se va a acabar algún día. No sé cuándo exactamente, pero sí te digo, lector anónimo, yo ya estoy preparado para ese momento. Mucha gente no respeta lo que hago. Bueno, creo que no es respeto la cuestión aquí. Más bien, digamos, que no lo tomo en serio. No es que me importe o que me quite el sueño. Simplemente a veces es frustrante estar en alguna plática y no poder hablar de mi trabajo porque nadie lo entiende, o porque a nadie le importa si no hablo de groupies o de fiesta y drogas. Pero los entiendo. Solo que sí me siento un poco fuera de tono con algunas personas. Viéndolo de lado con las chicas, si a ella no le interesa algo serio, se fascina con las historias, con mi estilo de vida y con lo raro que es este trabajo en una ciudad tan conservadora como Monterrey. En cambio, mi trabajo puede ser un factor negativo cuando ando buscando una relación seria a largo plazo, pues la llena de dudas sobre el futuro. A veces menosprecian mi talento o dedicación a salir adelante y piensan que no puedo llegar a nada más que un simple rockstar. Es una mala idea que puedan llegar a tener sobre mí, y todo desemboca en lo mismo, en cómo abrí este capítulo. Mi trabajo no es algo importante. Al contrario, la música solo es entretenimiento. Para mí es mi vida, pero en verdad, siendo sinceros, la gente puede vivir sin música. Estrictamente, solo soy un entretenedor. Sí, mucha gente me ha hecho saber que cambié sus vidas con mi música, que los saqué de depresiones, que se sentían acompañados mientras sufrían de alguna aflicción gracias a las letras, y hasta algunas veces que les salvé la vida. ¿Les creeré? Pues sí les creo, pero más para mi conveniencia, más para realmente pensar que mi trabajo es importante y que he logrado penetrar en la gente de alguna manera grandiosa, para hacer algo más que mero entretenimiento y que tenga algún significado lo que hago. En el fondo sé que es mentira, y que me digan eso es solo una manera de llamar mi atención, pero por mi bien, y por darle seriedad a mi propio arte, voy a creer que es cierto. La pasada década ha sido de locos para mí. Fue ahí cuando decidí tomar profesionalmente la música, sin tener algún entrenamiento ni educación en la materia. No sé leer música. Muy apenas sé por qué un acorde es menor o mayor, pero todo es cuestión de tener oído educado. Es la práctica, no la teoría, lo que hace el maestro. En 1997 tuve una idea en mi cabeza de que quería ser exitoso con mi banda, y 3 años después sacamos nuestro primer disco. Hemos tocado en una cantidad muy grande de países. Hemos visto mucho más de lo que esperaba ver en mi vida. He conocido tanta gente que ya ni me acuerdo de los nombres de todos. En 13 años, hemos grabado 7 discos de estudio y 2 en vivo. Han sido unos muy buenos 13 años. No sé en qué momento llegará el fin de la banda, o más bien, no sé en qué momento llegará el fin de mi carrera como músico. Yo creo que será cuando ya me empiece a pesar, y no hablo en tono de flojera, sino a realmente pesar y costar hacer esto. Cuando le pierda el amor, cuando le pierda la pasión. Sé que nunca jamás dejaré de componer y de escribir, pues es algo que me da paz interior y mental, y es algo que disfruto mucho hacer. Pero hablo de estar en una banda, salir de gira, grabar discos, etc. Aún amo lo que hago,
Aún puedo estar viviendo en hoteles y aeropuertos. Aún puedo pasar un mes encerrado en un estudio. Aún puedo sentir y soportar que nadie me toma en serio porque toco en una banda y tengo 31 años. Esa gente tiene que entender que es un trabajo, algo por lo cual luché muy arduamente y que además remunera muy bien. Siempre he dicho que el día en que me sienta idiota en el escenario será el día en que colgaré la guitarra y dejaré de ser, entre comillas, artista. Dudo que ese día llegue pronto. Mi lugar favorito en el mundo es un escenario. Tengo un micrófono a mi disposición frente a una cantidad grande de gente que está viendo y esperando a que haga mi próximo movimiento, ya sea un grito o un arreglo. Esperan una señal. Y no es porque necesite atención, sino porque realmente estoy haciendo lo que más me gusta. Ya habrá otro lugar favorito, nuevo, que reemplace este, pero por el momento no existe, y me quedo con el que sí. Pero sí, estoy seguro de que algún día todo esto va a acabar. De eso no tengo duda. Hasta los más grandes se retiran. Michael Jordan se retiró del básquetbol y lo podría haber seguido jugando, pero le cayó el 20 que era mejor retirarse en lo más alto que como un viejo necio que quería seguir jugando pero a un nivel mucho más bajo del que se le conocía. Prefiero salir en la cima a tenerme que retirar por falta de trabajo, por falta de creatividad o por falta de interés de la gente. Afortunadamente, recibimos mucho cariño de nuestros fans, los cuales son muchísimos, y lo que les sobra a ellos es interés por nosotros. Entonces, por lo pronto, yo seguiré montando este caballo. No sé por cuánto más, pero aún falta kilometraje. Ha de ser muy difícil saber que ya se te acabó la pasión de hacer lo que he estado haciendo por tanto tiempo, en mi caso desde 1997. La propia decisión de retirarme me aterra a grandes escalas. Estás dividido entre seguir dando lata y solo seguir haciendo tu trabajo por algo económico o simplemente por estatus, a tener la dignidad de decir que tu tiempo se ha terminado. Y es ahí cuando se presenta la gran pregunta: ¿qué es lo que haré el resto de mi vida? En toda mi carrera y en todos estos años, he escuchado cada banda o cada artista que no sé qué hacen grabando un disco, teniendo un video o con una disquera detrás invirtiéndoles dinero. Y si ellos la hicieron, no creí que yo no la pudiera hacer. Eso es lo que pensé en ese momento, porque sabía que yo era mejor que ellos. Y no lo pensaba así solo por tener confianza en mí, sino porque en realidad sabía que yo era mejor. Tal vez nunca sea un Dave Grohl, un Bruce Springsteen o un Morrissey, pero ¿por qué no ser un, digamos, José Madero? 12 años después, sigo sin ser un Dave Grohl, Springsteen o Morrissey, pero ya soy José Madero. Como todos ellos, soy un músico reconocido, con una banda que lo logró, compositor y escritor como ellos tres, aunque claro, en otro nivel. Mi querido lector anónimo, no le tengo miedo al futuro, y eso es porque mi pasado está lleno de satisfacciones y logros que nunca pensé alcanzar en mi ratonera vida. Y estoy seguro que toda mi vida estaré orgulloso de eso, y que si algún día tengo hijos, ellos estarán orgullosos de mí. Le presumirán a sus amigos lo que fue su papá antes de que ellos nacieran. Me gustaría que me tocara seguir en la banda para cuando ya estén aquí, para compartir todo con ellos. Pero pues no he tenido suerte en eso del amor. Y ni modo que le haga como Brad Pitt y empiece a adoptar niños a diestra y siniestra. Algún día conoceré el verdadero amor, pues después de todo, al parecer, sí existe. Mucha gente lo encuentra. No dudo que algún día me toque, y ahora sí podría empezar una familia, que al final del día es el mayor sueño que tengo. Ojalá en esa área tenga la misma suerte que tuve con mi banda. Lo único que te aseguro es que yo seré un gran esposo y un gran padre, pero todo a su tiempo. Como seres humanos, gobernamos nuestras acciones en coordinación con nuestros miedos más profundos. Creo que los verdaderos miedos que debemos tener son de las cosas que nos pasan mientras estemos vivos. Miedo a nuestras decisiones, muchas de las cuales han sido equivocadas. Miedo a la muerte. Cuando me suceda ya no voy a poder hacer nada al respecto. Miedo a que nadie me extrañe. Eso sí podría ser algo más pesado, y es que lo siento estando aún vivo.
También me da miedo el día en el cual decida que lo de Panda se acabó, pues espero que sea por buenas razones, de mutuo acuerdo con mis compañeros y no por alguna pelea, diferencias o malentendidos. Ojalá sea porque ya era tiempo y ya nos tocaba, y que todos quisimos seguir nuestra vida en otros proyectos, ya sean musicales o en otra área. También ojalá falte mucho para eso. Aún hay muchas canciones que no he escrito para Panda, y qué mejor que tener los fans que tenemos para que aprecien nuestro trabajo, que eso siempre es lo que nos da energía para seguir haciendo cosas e impresionándolos. Todo eso se quedará conmigo para toda la vida, y no habrá nada ni nadie que me pueda quitar lo que he logrado con mis mejores amigos. Claro, junto a la mejor legión de fans que el mundo puede ofrecer. Si eres realmente bueno en tu trabajo, el concierto empieza muchísimo antes de que la gente llegue al lugar. Pero si eres realmente un mago, el concierto nunca acaba, ni cuando la gente va en camino a su casa. Nos vemos en el show.